Iniciamos nuestro viaje tan particular al mundo de las ánimas y lo hacemos con una compañera de excepción, licenciada en Pedagogía, escritora de éxito, María Vallejo Nájera, que además es la tercera hija de ese gran psiquiatra, Juan Antonio Vallejo Nájera, que tantas obras hizo importantísimas, y por eso me sorprende, esta es su última obra, Entre el cielo y la tierra, historias curiosas sobre el purgatorio, como una hija de psiquiatra, una mujer que vive en el mundo de la ciencia y de la investigación de la mente, que empieza a investigar sobre este asunto tan resbaladizo, tan extraño, tan para muchos incomprensible en el siglo XXI. María, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Que cómo lo empiezo a estudiar? Pues por una razón, porque soy creyente, soy católica, soy muy creyente y también soy hija del psiquiatra. Y mi padre también respetaba mucho estas cosas, él también era muy creyente. Y la curiosidad me tiró hacia este tema, que es un tema absolutamente fascinante. También lo he estudiado desde el punto de la mente, lo he hablado con varios psiquiatras y lo que nos tenemos que fiar para hablar de este tema es de la Iglesia Católica. Y por eso estoy aquí, para contaros lo que he averiguado. Hay mucha polémica y muchos amigos nos han escrito sobre limbo, purgatorio, cambios importantes en ese mapa del más allá. Mucha gente cree, María, que lo que se ha eliminado de un plumazo también es el purgatorio. ¿No es así? No es cierto, no. Nunca se ha eliminado el limbo porque nunca se aceptó. Era simplemente una opinión un poco generalizada dentro de la Iglesia. Pero es que el purgatorio es dogma de fe. Esta fue la primera sorpresa con la que yo me encontré. Es decir, que toda persona bautizada católica debería de creérselo a pies juntillas, diciéndolo así coloquialmente. Es una realidad tremenda dentro del catolicismo, hasta el punto que se considera un tercio del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, los católicos creemos que está formado por tres partes: el cuerpo militante, que somos nosotros, los vivos; el cuerpo triunfante, que son los santos, los que ya han muerto y han llegado al cielo; y el cuerpo purgante, que es el purgatorio. Imaginaros cómo no lo pueden eliminar si es que forma parte del cuerpo de Cristo. Bueno, pues nosotros ahora con la visión de la investigación vamos a dar una pequeña sorpresa. Los tres y nuestro compañero Javier Sierra la conocen muy bien. Una pequeña iglesia, Sacro Cuore del Sufragio, ¿no? Efectivamente. En Roma, una iglesia muy peculiar, que luego María nos va a contar algunas anécdotas. Una iglesia extraña, vamos a llamarlo así, porque es así. Y nosotros, como decimos, con nuestra pequeña cámara en mano, nos metimos en la zona de la sacristía. Desde luego el chivatazo había correspondido a María Vallejo Nájera y también a la labor de una gran amiga, Paloma Gómez Borrero, y caramba, era verdad. Allí, un poco escondido, en una iglesia de muy poca afluencia, había un museo de las ánimas. Y esto ya nos interesa como investigadores. Es decir, la Iglesia ha ido recopilando muestras físicas de la presencia de estas entidades. Lo sorprendente, María, bueno, era ver toda esa serie de pruebas sin tampoco ningún tipo de, vamos a decirlo así, turismo, solitarias, un poco abandonadas, ¿verdad? Y las marcas principales de las supuestas ánimas eran como marcas de fuego, como manos, dedos, desde el siglo XVI-XVII. Imagino que te quedaste tan sorprendida como nosotros, ¿no? Me quedé sorprendidísima. Y la verdad es que ya llevaba bastante tiempo estudiando esto de las ánimas. Me ha llevado un trabajo de 5 años recopilar toda la información. Entonces me sorprendí a pesar de ello, porque es que es increíble. Este pequeño museo fue creado por un sacerdote a finales de 1800, me parece. Efectivamente, un sacerdote que tenía una gran devoción por las almas del purgatorio, y la Iglesia, el Vaticano, le permitió ir recopilando estos pequeños trofeos, entre comillas, que son físicos, es decir, cada pieza corresponde a una aparición de un alma del purgatorio que ha aparecido a otra persona, generalmente envuelta en llamas, y ha tocado un libro, o ha tocado un gorro de dormir, o ha tocado un hábito de una monja, y se ha quedado impresa esa quemadura. Quizá la pieza más impresionante de todas es la primera, que corresponde al número 1, que ocurrió de la siguiente manera. Estaban en esa iglesia celebrando misa, y delante de todos los feligreses que habían acudido vieron cómo se incendiaba en una esquinita aire. Es que parecía como nadie entendía qué era lo que estaba ardiendo. Dieron la voz de alarma, fueron corriendo por cubos de agua, pero antes de echar el agua, esa imagen llena de fuego desapareció. Y cuando desaparecieron las llamas, vieron que una figura humana se había marcado perfectamente en el mármol del fondo de la iglesia. Y está en ese pequeño museo, ¿no? Y ese acontecimiento que ocurre allí hacen que allí precisamente se vaya generando durante muchas décadas ese museo insólito. Esa es, digamos, la pieza principal que despierta la curiosidad de este sacerdote. Dice: yo tengo que recopilar pequeños trozos de tela, algo que demuestre que ha habido una quemadura de un alma del purgatorio.
Carmen, y ese sacerdote se pone a investigar, díganme que esto no es de novela, pero es real, ahí estábamos grabando esto, y se pone a recopilar un investigador de la Iglesia, un sacerdote convencido de que hay pruebas de la interacción de las ánimas en nuestro mundo físico. Y claro, yo le daba vueltas, y la representación artística, hemos visto imágenes realmente preciosas, ha encontrado nuestro compañero Gerardo Peláez de una antiquísima versión cinematográfica de la Divina Comedia de Dante, y claro, es que las ánimas estaban envueltas en llamas. Entonces se suponía que, claro, la marca tenía que ser de fuego, con lo cual, a las personas que lo sufrían, tenía que ser realmente algo pavoroso. Y empiezan a surgir elementos como el que antes hablábamos, que tienes ahí, que es todo un clásico, esa reproducción, sería el tipo, ¿no? El tipo de esas marcas candentes. Investigación de la Iglesia en la, vamos a decirlo así, en la congregación del Sacro Cuore del Sufragio. Sí, esta pertenecería al convento de San Francisco en Todi. La hermana Clarisa, Isabela Fornari, dice que cree que son las manos del padre Mancini. Se queda esta impronta en la mesa, esto es una mesa de madera, que la Iglesia además le dice que por favor que recorte el trozo, precisamente para que estuviera después en este museo y en otras 2 telas. Queda esa impronta del padre Mancini, pero fíjate, Iker, ya desde mucho antes hay tratados de parapsicología, de ocultismo y de demonología en los que se habla de manos incandescentes. Se les llama así porque son improntas que dejan las almas del purgatorio en algunas ocasiones, pero en otras las dejan figuras demoníacas que vienen a buscar algo. Ojo, hablamos siempre, ahora mismo, desde la perspectiva de la teología, es decir, sí, no de la investigación, sino de la teología, y lo observamos con mucha curiosidad. Hay libros, yo tengo algunos de mi biblioteca particular, en los que se recogen esos tratados con el demonio, en los que algunos de los pactos demoníacos vienen firmados con esta mano negra. O sea, son cosas entre el cielo y el infierno, como muy bien dice María en su libro, en este caso entre el cielo y la tierra. Siempre ha estado entre 2 mundos, como las almas del purgatorio, entre lo que es bueno, las almas que vienen a pedir rezos, y lo que es malo, el demonio que viene a avisarnos de que su figura está ahí, que hemos hecho un pacto con él y que tarde o temprano deberemos pagarlo. Claro, ahora muchos amigos de Cuarto Milenio dirán, bueno, le estoy dando un enfoque desde el punto de vista de la creencia cristiana, católica, pero yo me digo, hay muchas personas, incluso completamente descreídas, que han sufrido este tipo de apariciones. Muchísimas, que te han escrito, que has ido investigando, gente que no creía en nada y que han vivido el mismo fenómeno. Efectivamente. Uno de los casos, lo comento en el libro, es el de un cirujano. Yo aposta he escogido personas de la alta sociedad, no por grupo social, sino por formación. Entonces son todos arquitectos, abogados, hay un gran economista. El cirujano tiene otra profesión, es un hombre muy conocido en su profesión, y él es una persona descreída. Él es bautizado católico, pero es muy tibio y nunca le interesa el tema de la Iglesia, ni siquiera acude a misa. Y sin embargo alquila al pobre una casa en Madrid, específicamente en la calle Serrano, esto sí que es cierto, que fue en la calle Serrano, y se la alquilaban muy barata. Al poco tiempo descubre por qué era tan barata. Allí se movían los muebles, se movió una tetera un día, otro día se cayó un cuadro que casi mata a uno de sus sobrinos. En otra ocasión estaba uno de sus sobrinitos pequeños corriendo por el pasillo y el niño dice que le sujetó un viejo por la espalda, por los típicos tirantes de goma que llevan los niños, y que cuando mi amigo se acercó al niño le soltó, y además él vio perfectamente cómo le golpeaba la goma de los tirantes, ¿no? Esta persona me cuenta a mí todo esto. Y yo le intento explicar desde el punto de vista de la Iglesia. Digo, mira, la Iglesia ha investigado esto durante 2000 años, ellos lo llaman almas del purgatorio. Lo que tienes que hacer primero es ofrecer una misa en la casa, y segundo, orar, porque lo que están haciendo es llamar tu atención. Lo curioso de este caso es que no solo lo vio él, porque una vez dio una fiesta a todos sus amigos y invitados encontraron a 2 o 3 damas vestidas con ropajes del siglo XIX, con miriñaque, con abanicos, abanicándose en la escalera antes de llegar al propio piso de mi amigo, ¿no? Y pensaron que se trataba de una fiesta de disfraces. Dijeron, vaya por Dios, no nos hemos disfrazado y vamos a ser los únicos sin disfraz. Cuando acudieron a la puerta se dieron cuenta que no. Cuando bajaron otra vez a la escalera habían desaparecido. Sí, justo en la entrada, digamos. Es muy curioso lo que dice María, porque hace un par de semanas hablábamos de otro ambiente completamente distinto, la Asturias profunda, con todo el respeto, porque además nos trataron fenomenal, el miedo del Rayán, ¿se acuerdan? La visión es de una figura negra que se presenta y que genera ciertos fenómenos de movimiento de objetos, movimiento de una cuna, y todos los fenómenos, sea como fuere, acaban con una conversación cara a cara de la principal implicada en el asunto con esa sombra,
al día siguiente se despierta y deja una vela a las ánimas benditas en la tumba, en la lápida. Y a partir de ahí, bueno, y unas misas. Sí. El elemento de las misas en la historia de la parapsicología, sea lo que estamos viendo, parece que funciona. Parece que calma a esas almas que vienen persiguiendo algo, sobre todo que sus familiares... Si es que son almas. Si es que son almas, claro, siempre estamos hablando desde el punto de vista de la hipótesis. Pues persiguen o que se les rece, porque necesitan esos rezos para ascender a niveles superiores, o necesitan esa luz de la que desde siempre se habla para ir precisamente hacia el cielo, para purgar sus pecados, en este caso, como pasaba con el miedo de Rayán, ¿no? Lo curioso es que en otras culturas, alejadas incluso de la cristiana, se habla de fenómenos muy parecidos. Sí. Hablamos de la cultura japonesa, con esas entidades que aparecen, mujeres sobre todo, entre llamas, apareciéndose y generando un gran temor, lo comentábamos la temporada pasada, y que el cine de terror japonés ha representado perfectamente. Y en el fondo estamos ante el mismo misterio, ante la interacción en nuestro mundo y otras cosas ajenas que luego cada uno intenta interpretar. Y otras culturas, en gran parte de África, y nosotros lo pudimos ver cuando estuvimos en Túnez, había a la entrada de las cuevas donde vivían, e incluso de las casas, siempre el mismo símbolo, una mano negra puesta a la entrada, precisamente para que los espíritus demoníacos, sobre todo, no pudieran penetrar dentro de esas viviendas ni hacer el mal a los que estaban en ellas. Bueno, María, que es una mujer que se mete en la investigación de forma concienzuda, como el resto de sus libros, nos cuenta historias curiosísimas de personas que, como decíamos, han tenido miedo incluso, otros no, a revelar su identidad. Una de las más impresionantes tienen que ver con personas religiosas, con monjas, como este caso, en Alemania, año 1921, que ahora vamos a ver y luego comentamos. Sí tengo que decir que la imagen puede impresionar un poco, pero es que, según el relato y la investigación de la Iglesia, fue exactamente así. Y es que a veces esas ánimas pueden venir, yo no sé si con intenciones más o menos extrañas, o desde luego con un aspecto aterrador. Lo vemos y ahora lo comentamos. ¿Os parece? Vamos a verlo. Según recogen los viejos archivos de una diócesis de Berlín, en 1921, en algún rincón de Alemania, una monja franciscana comenzó a tener unas extrañas visitas. Una noche en su celda, mientras se disponía a dar por finalizado el día, una mujer apareció de la nada. Una mujer muy diferente a cualquier otra. La religiosa, atemorizada, comenzó a rezar por ese ser a mitad de camino entre humano y fantasma. Cuando alzó la vista del rosario, vio sorprendida cómo el grueso clavo se iba aflojando y unos agónicos murmullos comenzaban a brotar de la boca del espectro. Noche tras noche, la mujer regresaba y los rezos de la monja destornillaban esa inhumana mordaza. Hasta que un día cayó al suelo liberando por fin la voz del ánima y su alma. En vida había pecado, calumniado y difamado. Las oraciones de la franciscana la libraron del purgatorio, mostrándole la luz divina. Esta es una noche de ánimas y a la sombra de los viejos petos de la Galicia eterna seguimos hablando de temas tan impactantes como este. Investigaciones en su día oficiales de la Iglesia sobre casos de religiosas que tenían este tipo de visiones. ¿Fue así, María, exactamente? Efectivamente, fue así. Esta mujer es una mujer anónima. En su diario no dicen quién es porque así lo prefirió su director espiritual. Los documentos están ahí y lo que lo obligaron a escribir fue su diario. Ella no vivió estas experiencias toda su vida religiosa, solo fueron de 1921 a 1928 y luego estuvo muy agradecida de que cesaran porque ella sufrió muchísimo. En el caso del clavo, que lo hemos visto, tengo que decir que cuando consiguió hablar, este espectro le dijo: estoy aquí porque he cometido un grave pecado que a Dios no le ha gustado nada, que ha sido el don de la calumnia, esa facilidad que tenemos a veces las mujeres de criticar al vecino, pues en esta mujer tenía forma de calumnia. Y Dios le dejó ver en su juicio final... Bueno, mujeres y hombres, María? Bueno, le dejó ver en su juicio final todo el daño que había hecho con esas calumnias. Por eso se representa ese alma con el pecado que ha cometido más, y por eso tiene ese clavo, ¿no? Es muy impresionante. A mí es de los casos que más me ha impresionado. Además, hay una cosa muy curiosa, y es que lo veíamos en esa vieja película de la Divina Comedia, en descripciones antiquísimas,
Y también lo vemos en muchos de los casos de la parapsicología. De lo puramente parapsicológico, incluso sin ningún tipo de sesgo de creencia. Muchos hablan de la aparición de figuras que no están enteras, figuras que no tienen manos. Recordábamos el caso del monje de Le Pirure hace bien poco, ese monje que llega a ser fotografiado aparentemente. Muchas visiones, yo diría que 8 de cada 10, quien ve una figura no tiene pies, no tiene manos, le falta algo, y en esa vieja película ya se ve las ánimas del purgatorio, la recreación teológica. Les falta un brazo, les faltan 2 brazos, va con la cabeza. Este tipo de seres imperfectos son una constante, ¿no, María? Aparecen en muchos casos. Bueno, primero, cuéntame, María, vamos a saber qué es esto de aquí, por ejemplo, ahora, Carmen. Este delantal. Pero vean un poco la sensación, y en Roma, en plena noche, yo sinceramente no os voy a engañar, yo es que estaba pensando en la película La Profecía, que ocurre en Roma de noche, todo ese ambiente, un capitel con las ánimas del purgatorio abrasándose esa noche, y esa iglesia que siempre estaba cerrada, y donde no había casi nadie. Y cuando entramos, la misa, solo 2 feligresas, el cura, no sé. Es una iglesia rara, hay que decirlo. Es curiosa, Iker. A mí me costó muchísimo entrar, siempre que iba estaba cerrada, no tenía muchos días, me había escapado solo para ver la iglesia, y al final me presenté un día prontísimo, hasta que la abrieron me colé, y efectivamente una misa muy corta se estaba celebrando, 4 viejecitas, me llegaban todas por el ombligo, eran muy mayores, yo soy muy alta. Y se fueron, y yo dije, ¿y dónde está el museo? ¿Realmente dónde está? Me costó encontrarlo, perseguí como pude al sacristán, y me metió, es un cuartito, tú lo has explicado, muy pequeño, donde están todas estas piezas. A mí también me dio un poco de miedo y sentí un par de escalofríos por el cogote. En la zona, sí. Según nos comentabas también, María, habían ocurrido extraños incendios. Esto lo he descubierto hace muy poco tiempo. Suerte. Sí, lo he descubierto hace muy poco tiempo, estaba ya el libro publicado, por eso no lo incluí. Es una persona que vive en Roma, es española, casada con un príncipe de estos romanos, conoce muy bien la tradición romana, y me contó que de sus amigos nadie quiere ir a esa iglesia porque tiene muy mala fama, se ha quemado en varias ocasiones en siglos pasados. Hay una leyenda de que había habido una muerte de pues me parece que era un sacerdote que murió en extrañas circunstancias, que le asesinó un mendigo. En fin, corren todo tipo de rumores. El caso es que yo estaba ahí, a mí me dio un poquito de miedo, había muy poca gente, y el purgatorio se explica de una manera un poco extraña, pero ahí está. Ahí está, con piezas extrañísimas, con piezas muy raras, un lugar único en el mundo que, como digo, grabadora en mano, hemos querido dar a conocer a todos ustedes. Y hay piezas que hemos reproducido, nuestro equipo de atrecistas ha reproducido magníficamente, pues esa cosa que yo no sé qué es, veo de nuevo la mano negra. ¿Qué es? ¿Cuál es la historia? Es un mandil con una impronta. Se cree que esta impronta es de la religiosa Clara Sluders, que falleció a causa de la peste negra, y que dejaba su impronta en algunas de las telas, como vemos, incluso debajo. Podemos ver que hay otro trozo donde están las 2 manos. Esto ocurre en octubre de 1696 sobre el mandil de Sor María Herendorps, y desde entonces se ha quedado ahí marcado. Y que parecen además como si viéramos la sábana santa, que parece como un poco quemado y se ha quedado toda esa figura. Pues en este caso es igual, lo que pasa que más marcadas en negro, como si estuvieran carbonizadas. Son como imágenes de otro tiempo que regresan y que a veces son absolutamente rotundas, reales, están ahí. Lo asombroso es cuando hay una comunicación, cuando realmente hay un mensaje, que esto sí que nos suena, nos puede parecer un poco lejano, ¿no, María? Esto ocurre mucho. Desde luego, los casos que yo he estudiado, en el caso del capítulo de Julieta, esta chiquita que también ve las almas del purgatorio desde niña, la hablan, la cuentan cosas, ella a veces descubre... Desde niña, es un elemento muy curioso. Sí, ella se dio cuenta por primera vez que no era una niña normal cuando la llevan por primera vez al cementerio. Se muere la abuelita del pueblo, estas chiquitas de Colombia, vivía en un pueblito de Colombia, ahora vive en Madrid. Y la llevan y dice que se sorprendió muchísimo porque vio todo el cementerio lleno de gente. Pero lo que la sorprendió fue que iban vestidos iguales, como con un pequeño hábito blanco y descalzos. Y que dijo, qué raro, porque hacía frío, que hace toda esta gente vestida igual. Y al ratito se dio cuenta que solo la miraban a ella, todas estas personas solo se fijaban en ella. Y desde ese momento esta niñita empieza a ver almas del purgatorio, ha pasado por muchísimos estudios psiquiátricos, todos los psiquiatras dicen que es una persona sana desde el punto de vista psiquiátrico y que no pueden explicar por qué ella ve almas. Sin embargo, es un regalo que a veces puede ser un poco un caramelo un tanto amargo, porque ver visiones como esa mujer del clavo o lo que vamos a ver ahora, hay que tener un alma muy fuerte, nunca mejor dicho, para aguantarlo, porque es otra de las visiones
de esta religiosa alemana entre el año 21 y 28, esta investigación, este diario personal, y desde luego esta es estremecedora, porque hay muchas de estas visiones que ya no es que parezcan imperfectas, sino que las formas son animalescas. Vamos a verlo. Años después, la monja vio a través de la ventana una sombra que parecía un mono subido a un árbol. Cuando cruzaron las miradas, bestia y religiosa, la franciscana quedó petrificada, reconociendo a un ser humano en los ojos endemoniados de aquel ente animalesco. La religiosa rezó por ese animal, que antaño fue hombre. De simio, se transformó en serpiente. Algunas noches reptaba en busca del lecho donde descansaba la monja. Al cabo de los meses, el reptil tomó forma humana. Envuelto entre tinieblas, atacó con virulencia a la monja en un acto de ira y desesperación, mientras ésta continuaba rezando encomendada a un fragmento de la Veracruz que sujetaba entre sus temblorosos dedos. Entre oraciones y súplicas transcurrieron los meses y el ente diabólico recuperó su ser. Se trataba de un monje. Una grave falta le había condenado hasta casi convertirlo en demonio. Ya había purgado sus penas. Ya estaba en paz con Dios. En algunos de los grabados de la Divina Comedia del gran ilustrador antiguo Gustavo Doré veíamos alguna mujer tumbada hacia atrás, y ya que hemos tenido arañas hoy por aquí, con patas de araña, presentando seres que no están del todo evolucionados o que están ahí luchando con las sombras. Bueno, pero este es un caso extremo, ¿no? En las visiones llegan a ser de monos, visiones agresivas que llegan a agredir a las personas, serpientes. Efectivamente, y queréis que esta monjita tuvo un don muy complicado de llevar, la verdad, y era que veía las almas del purgatorio más cercanas al infierno. Tú antes has comentado que en el purgatorio hay muchos niveles, es cierto, y en todos los tratados de teología que he estudiado, de escatología, que he estudiado sobre esto, y los santos lo dicen, que ven muchísimos niveles. Las personas que están muy cerca del cielo no tienen formas grotescas, es la forma humana la que se presenta al vidente, generalmente lleno de luz y transmite mucha paz. Pero también hay almas muy cercanas al infierno que se han salvado por una pequeña oración de sus madres, por alguien que ha ofrecido una misa, y Dios en su misericordia ha dicho, bueno, al fondo del purgatorio. Y estas son las almas que se aparecen a esta pobre mujer. El caso que acabamos de ver fue terrorífico. Ella cuenta en su diario que le vio la primera vez detrás de la ventana y que se pegó el susto de su vida, pensó que era un gorila de verdad, un mono de verdad, y a la noche siguiente ya atravesó la ventana, atravesó la pared. Espeluznante. Ella no entendía por qué Dios le había dado este don, incluso rezaba muchísimo para que Dios se lo quitara. Le decía, Señor, por favor, no quiero salvar más almas del purgatorio, que lo haga otra persona más preparada. Pero es muy tierno el diario, porque dice que enseguida se arrepentía. Decía, ¿cómo voy a ser tan egoísta? Si Dios me ha dado este don de orar por ellas, ¿cómo voy a rechazarlas? También es curioso, porque aunque no lo cuento en el libro, este mono lloraba mucho. Primero la intentaba dañar, pero ella se defendía con oraciones y sobre todo con agua bendita, con un trozo de la Veracruz que tenía en la mesilla. Y entonces dice que salía el alma disparada y se chocaba contra la pared y se ponía a llorar desconsolado. Y decía, si tú me tratas así, ¿quién me va a sacar del purgatorio? ¿Y era un monje? Era un monje, acabó siendo un monje, y es aterrador el final de la historia, que no la habéis puesto. Ella una noche se le aparece este hombre ya vestido de monje y le dice, ven. Y la pobrecita se levanta, se pone sus zuecos y una manta porque hacía mucho frío, y le sigue por todo el convento, ve que va muy muy rápido por los pasillos, llegan a las cocinas y con gran estupor ve que levanta el monje y va directo a una especie de trampilla que había en la cocina, debajo de un montón de cubetas, lo que yo entiendo por eso que no debían de utilizarlo las monjas. Lo levanta y ve unos escalones y le dice el monje, sígueme. El valor que tuvo que tener esta monjita para decir, Dios mío, ¿ahora dónde me lleva esto y qué me va a hacer? Y sigue y se da cuenta que era una antigua bodega muy abandonada. Dice que la salpicó el olor a podredumbre y a humedad, y que el monje se acercó a una esquina del suelo y señaló el suelo y pegó un grito ensordecedor, y en ese momento desapareció. Y ella dice, inmediatamente tuve el entendimiento, Dios me dio el entendimiento de saber qué pecado cometía, y el pecado lo cometía aquí. No pone qué pecado era, no lo podemos saber. Nos lo imaginamos. Yo me estoy acordando, Carmen, de una fotografía que no hemos podido resolver, fíjate. Y María hablaba de unos niños o figuras vestidas de blanco. Hemos recibido algunas fotos que Guillermo nunca pudo resolver, de niñas vestidas de blanco, descalzas, corriendo en parajes invernales. Si no recuerdo mal, era en Irlanda,
estaba una niña corriendo descalza y parecía llevar un vestido de comunión completamente blanco, y esa es una fotografía que no pudimos resolver. Otra de las fotografías de fantasmogénesis dentro del ocultismo, que es más famosa y no se ha podido saber su trucaje fotográfico, es una de una especie de adolescente que está sentada sobre su propia tumba. Es verdad. Se ve la tumba perfectamente, varios turistas están haciendo fotografías de ese camposanto y de repente, como si estuviera llorando o con las manos en la cara. Una pose muy nostálgica, ¿no? Sí, una pose muy nostálgica, también vestida de blanco, descalza de nuevo, está sentada sobre su propia tumba, que luego comprobaron que era la de una chica adolescente que podría más o menos tener la edad de esa fotografía que se refleja. Para darnos esta visión absolutamente entretenida y también sobrecogedora, cientos de casos que siguen llegándola entre el cielo y la tierra, María Vallejo Nájera. Que ha sido un placer que sigas investigando y que si hay nuevas pruebas, casos e historias, vengas aquí a contarlo. Ya sabes que yo me siento con vosotros como en casa, Iker. Igualmente, María. Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y les voy a hablar del purgatorio. La existencia del purgatorio es dogma de fe. Dice la Biblia que en el cielo no entra nada manchado y hay pecados que no merecen el infierno. Por lo tanto, quien no muere en pecado mortal no merece el infierno, pero tiene pecados veniales con los cuales no se puede entrar en el cielo, esos son los que van al purgatorio. La Iglesia siempre ha orado por los difuntos. Esa oración, los que están en el cielo no lo necesitan. Para los que están en el infierno es inútil. Esa oración solo sirve para los que están en el purgatorio. La existencia del purgatorio es dogma de fe. Muchas gracias.